Muy bien, hermanos, esta semana tenemos la oportunidad de continuar nuestro viaje en las diferentes doctrinas. Ya la semana que viene vamos a entrar, si Dios lo permite, a ver lo que sería nuestra constitución. Y que ya hemos tocado lo que son las solas de la Reforma. Actualmente estamos hablando de las doctrinas de gracia, lo que muchas personas llamarían calvinismo, aunque no es de Calvino, pero Calvino fue el que dijo, mira, yo esto en la Biblia lo voy a escribir, yo esto en la Biblia lo voy a escribir. Y de verdad, si fuésemos a ser más honestos, sería un pabloísmo, porque Pablo fue el que enseñó estas cosas de Cristo. Así que si vamos a Amén. buscarle nombres, vamos a buscarle muchos nombres, pero hoy vamos a estar enfocándonos en lo que es lo que el doctor Sproul, me gustaba la forma que él había renombrado estas doctrinas, porque él pensaba que era más preciso la forma que él dio su nombre, que es el llamado irresistible y la gracia perseverante. Así que entramos rápidamente en lo que es la gracia irresistible. Leo, dice, la gracia irresistible se refiere a la creencia de que cuando Dios decide salvar a alguien, la gracia que Él extiende para lograr su salvación no puede ser rechazada. Eso es muy importante. No significa que la gracia de Dios obliga a alguien contra su voluntad, sino que transforma el corazón de la persona para que voluntariamente desee a Dios. Es parte Amén. de lo que algunos teólogos llaman la doctrina de la elección o la predestinación, donde la salvación es vista como resultado de la voluntad de acción soberana de Dios, más que una elección humana independiente. Así que este aspecto es muy importante entenderlo, porque a otras perspectivas arminianas dicen de que no, es Dios sencillamente, está escuchando un debate sobre esta temática. Dios obviamente trae la enseñanza de los profetas, la palabra, para que la persona pueda ser iluminada y ser atraída a Dios. Entonces, el problema no es ese, el problema es de que la razón por la cual la gente viene y puede tener ojos para ver y oídos para escuchar es porque la gracia de Dios, que es una acción inmerecida de Dios, se hace real en la vida de una persona. Esto es muy importante entenderlo porque cuando nosotros hablamos de, como estoy diciendo, este llamado irresistible, no es que no es como una vez alguien dijo, Dios está arrastrando a muchos cristianos en contra de su voluntad en el reino de los cielos. No, al contrario, estos cristianos están, si pudieran correr más duro para meterse por las puertas del cielo, se tiran, porque Dios le ha dado un corazón nuevo, una naturaleza nueva, y el resultado de eso se ve en que ellos, el hombre que tiene una naturaleza nueva, no resiste la gracia de Dios, sino que se alinea con la gracia de Dios y vive su vida de acuerdo a la palabra de Dios, que es una de las formas que Dios demuestra su gracia en su revelación especial. Ahora, veamos entonces este texto que es muy bueno para esto, cuando hablamos de este llamado irresistible es Juan 6:44. Juan 6:44. Y aquí hay unas palabras que yo creo que son muy importantes porque hay unas declaraciones universales, objetivas. Mire lo que dice aquí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí no hay que hacer muchas observaciones, pero sí hay que dar unas claridades, hay que dar unos particulares que tenemos que mencionar. Número uno, note el lenguaje de Cristo cuando está diciendo que nadie puede, nadie tiene la habilidad. Esto es clave. Nadie puede venir a mí. ¿Por qué? Bueno, de acuerdo a nuestros hermanos arminianos, dicen, porque es que Dios no le ha llevado el Evangelio, Dios no le ha llevado la palabra para que entonces ellos puedan ser educados y por lo tanto son convencidos y como son convencidos, ellos quieren. Lamentablemente, aunque entiendo lo que ellos quieren decir, el problema con eso es que note que el beneficio y la gloria se la lleva el que escuchó, no el que dio la información. Minimiza a Cristo y maximiza al hombre, dice la hermana Mayra. Y es cierto, pero note el lenguaje de Cristo, es universal. Ninguno, en la totalidad, ninguno puede venir a mí. Nadie puede
porque no tiene la naturaleza, no la habilidad. Ahora, no tiene la habilidad porque no tiene la naturaleza. Entienda bien. Eso es como decir, ningún pez puede respirar fuera del agua. Eso es una realidad, porque la naturaleza del pez no puede tomar aire si no es del agua. Por eso es que tiene las agallas. La forma que Dios creó el pez es que pueda respirar en el agua, pero el pez fuera del agua no puede llevar a cabo la forma que Dios lo creó. Y Cristo está diciendo lo mismo. Cristo está diciendo, de acuerdo a la naturaleza del hombre, ninguno puede venir a mí. ¿De verdad, Jesús? Entonces, Él da más claridad. Si el Padre que me envió no le trajere. Note aquí, el asunto es de que el Padre te tiene que traer al Hijo y por lo cual Él te trae al Hijo, entonces eres libre, porque entendemos que Cristo es el que nos da libertad por medio de su obra en la cruz. Entonces note, ninguno puede venir a mí, nadie tiene la habilidad, nadie tuvo la habilidad, nadie tendrá la habilidad, nadie tiene la capacidad. Esto no es un aspecto intelectual tampoco. Esto es un aspecto de naturaleza. Nadie en su naturaleza puede venir a mí voluntariamente, si no es que el Padre ha ejecutado una orden y trae esa persona a mí. Y la forma que el Padre trae una persona a Cristo es por medio del Evangelio, una obra regeneradora de esa persona como resultado de la presencia activa del Espíritu Santo de una persona. Esa persona entonces se le da arrepentimiento y fe. El arrepentimiento y fe es el resultado de que Dios ha traído a alguien al Hijo. Génesis, si vas a decir algo. Sí, yo tenía una pregunta. Por lo que yo tengo entendido, cuando nosotros le hablamos de la palabra a una persona que no es creyente, pero esa persona aún así decide no creer, eh, nosotros le damos juicio a esa persona, ¿no? No No. escuché la pregunta, haz la pregunta de nuevo, perdón. Ok, La parte ella, aquí. para que la escuche mejor, lo que pasa es que hay cosas que todavía no he hablado con ella que he aprendido en los últimos meses. Sí, Eh, exacto. ella pregunta que si después que nosotros le predicamos a alguien la palabra de Dios, ¿verdad? Y esa persona, a pesar de que se le explicó, se le predicó, y ella no asiente o no cree o no quiere entender, porque lamentándolo mucho es que no quiere entender, nosotros pudiéramos tener juicio contra él, que si nosotros pudiéramos tener juicio contra esa persona. Bueno, la respuesta sencilla es no, porque recuerda que el que juzga, al fin y al cabo, es el que va a juzgar al final es Jesucristo. Eh, nosotros meramente tú y yo esencialmente somos unos carteros glorificados. O sea, nosotros no llevamos a nadie a juicio, nosotros no le metemos machetazos ni chancletazos a nadie. O sea, nosotros sencillamente vamos y compartimos el mensaje de gracia que se nos ha dado a nosotros con esa misma gracia. Y eso es muy importante recordarlo, porque lo que termina pasando es que si nosotros pensamos de que esa persona no respondió, no reaccionó, porque cuando yo prediqué, muchachos, yo le di el mensaje más claro del mundo, más claro, no canta nadie. Bueno, es que no importa, porque Pablo en Corintios dice que este asunto no es uno de inteligencia, este es un asunto de una obra de Dios. Usted puede tener la explicación más clara del Evangelio, pero lo que salva a la gente no es su explicación, es la obra del Espíritu Santo a través de esa explicación. Julián, adelante. Con respecto a lo que dice Génesis, a mí me pasó con un cliente mayor que yo conocí que le estaba instalando y él me estaba contando como él ha hecho muchas cosas malas en su vida y yo procedí a explicarle más o menos en lo que yo creía, sabes, que todo, que él podía ser salvo igualmente porque hubo un Dios que mandó a su primogénico para morir por los pecados del mundo. Y yo sentí como si él no me escuchara porque sentía que me faltaba mucha información y yo me sentí mal porque siento que yo puedo llegar, sabes, que en el momento del juicio Dios puede llegar a mí y me va a decir, pues si hubieras entendido más mi palabra,
hubieras podido salvar a esa persona. Y ese es el miedo a veces que me da de no poder dar un mensaje apropiado y que no le pueda llegar bien el mensaje a la otra persona. No sé si me hago entender. Sí, no, muchachos, clarito. Es más, yo por eso a veces no quiero ni predicar. Aparte que no me siento vago, no me da la gana, estoy cansado. Hay veces donde si lo que estás diciendo es cierto, muchacho, a mí me tiene que mandar al infierno porque qué tan mal trabajo yo he hecho. O sea, eso es lo lindo del Evangelio, Julián. El Evangelio nos muestra que es un mensaje sencillo para toda persona, pero la eficacia del Evangelio está totalmente en las manos de Dios. Y eso es lo que te debe de dar ese descanso. Ahora, lo que está diciendo es cierto en el aspecto de sí, quiero crecer en un entendimiento, quiero crecer como un mejor comunicador, quiero crecer a mejor, ¿verdad? Mejor presentar estos aspectos, estas doctrinas. Claro que sí. Pero no es porque Dios te va a venir a reclamar un día, mira, Julián, cuántas personas yo quería llevarme al cielo y por tu culpa ninguno va. Eso no existe. Porque eso significa, mira la lógica, eso significa que Dios es tan y tan soberano que tu mal trabajo tiró al piso su soberanía. Entonces no es soberano, no es soberano. Dios hace lo que Él quiere con quien Él quiere. Mira, hay personas, yo voy a hacer una expresión que yo creo que es muy verdadera, aunque no pueda dar un caso en particular. Esta semana hubieron cientos de miles de personas que fueron a la misa y se convirtieron. Y no fue porque escucharon el Papa, no fue porque escucharon el Padre, no fue porque estaban en la misa, es porque estaban sentados y mientras no entendían nada que decía el tipo de frente, estaban leyendo su Biblia. O sea, claro, no es la misa lo que los salvó. Ellos estaban sentados en la misa con su Biblia abierta, leyendo la palabra, y aquella persona que lee la Escritura y el Espíritu Santo le da entendimiento de quién es Cristo, su pecado y arrepentimiento, esa persona es salva. ¿Usted me entiende? Dios no necesita a nadie para salvar a nadie. Usted puede estar en un salón del reino, donde yo siempre creo que es un misterio raro que ninguno tiene ventana. Eso es lo más raro del mundo, un cuarto que no tiene ventana. Eso como que definitivamente suena como una secta. O sea, eso está bien rarito. Como que para nadie se escape por una ventana y ese por la misma puerta que entró. Bueno, mire, hay personas que fueron salvas en el Salón del Reino. ¿Por qué? Por por la herejía cristológica que enseñan, no. Es porque esa persona tenía su Biblia. Aunque sea la Biblia del diablo, la nueva versión internacional que ellos se crearon, que es la versión donde están erradicando todo el aspecto de quién es Cristo. Dios usa aún una porquería de Biblia, la traducción mundial, ¿verdad? Nueva mundial, eso mismo. Gracias por aclarar. Dios usa lo que Él quiere para salvar. Dios usa lo que Él quiere para salvar. Así que, Julián, no te sientas mal. Si alguien se puede salvar escuchándome a mí y lo que yo digo y las loqueras, créeme, amigo, tú no estás muy lejos. Tú no estás muy lejos. Y la gente puede soportarme a mí, muchachos, que te escuchen a ti es un placer. Así que, pero es bueno crecer, es bueno mejorar, ser claro en tu teología, poder mejor ver cómo comunicar. Pero volvemos al tema, ninguno puede venir a mí. Es una imposibilidad de naturaleza. De la misma forma que el pez no va a respirar fuera del agua, usted no puede venir a Cristo porque usted no tiene la habilidad espiritual de hacerlo. Así no sea que entonces Dios no te traiga y te dé vida por su voluntad para que entonces puedas escuchar y actuar. Este es el problema, vuelvo y digo, con nuestros hermanos arminianos. Ellos creen de que no, Dios te tiene que dar la habilidad para que tú escuches y si tú la rechazas, pues rechazaste. No, perdóneme, eso no es bíblico. Al que Dios da vida en abundancia. O sea, Dios no da a las personas iluminación para que se vayan al infierno. Eso no es cómo funciona y eso es parte de lo que tenemos que recordar. Bueno, continuamos. La herejía que se evita con esta doctrina. Históricamente, la doctrina de la gracia irresistible fue crucial para combatir el pelagianismo, que hemos hablado de esto anteriormente. Una herejía que sugería
que la salvación era alcanzable por los esfuerzos y obras humanas sin la necesidad de la gracia divina. En otras palabras, yo puedo ser salvo por mi mérito, por mi trabajo, por mi estudio, por mi ascensión intelectual. Y sí, pues obviamente Dios tiene que ayudarme, pero en realidad lo que Dios aporta es mínimo, pues yo puedo hacerlo. Entendemos que eso no es correcto. Al afirmar que solo Dios puede iniciar y completar la salvación, la gracia irresistible subraya la insuficiencia del ser humano para salvarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque es insuficiencia. Porque él está muerto en delito y pecado. Efesios 2. Si usted está muerto, escuche bien, muerto tirado ahí en la esquina, cogiendo que ya se están llegando, ¿verdad? El escuadrón de hormigas para meterle mano. Mire, usted está muerto y a menos que Dios no sople en usted como él sopló en Adán espiritualmente por medio del Espíritu Santo como resultado del Evangelio, usted no va a tener vida. Y si usted no tiene vida, usted no puede responder al llamado de Dios. Entonces, destacando así la soberanía de Dios y la necesidad de su gracia. Aquí lo importante, como siempre, es la soberanía de Dios. Nadie se salva sin que Dios no lo supiera. Nadie se pierde sin que Dios no lo supiera. Eso es imposible. Si eso fuera posible, Dios entonces no es soberano. Todo lo que Él sabe es todo lo que Él decreta y lo hace para su gloria. Génesis. Sí, en la antigua iglesia que nosotros íbamos, a mí me explicaron algo que me causó desde ese tiempo muchísima duda, que es que me explicaron que en el cielo hay galardones y así como hay galardones, hay gente que se salva, sabe, como de chiripa, o sea, de broma se salvó. Yo quería saber si no nos salvamos por nuestras propias obras o por cuánto somos devotos, entonces, ¿cómo es posible que hay gente que se salve así como me habían explicado que se salvó así, de poco se salvó, Como un carbón arrebatado. como un carbón arrebatado? Bueno, el problema con eso es que, número uno, la obra de Cristo toda tiene el mismo valor, lo cual significa que cada persona que salva tiene el mismo valor en el aspecto de que fue resultado de la sangre vertida en la cruz, de la obra de Cristo. Nadie, como si fuéramos a Las Vegas a tirar dados, dame 2 pares de 6, ¡ra! Así no es la salvación, así no funciona. Recuerde que esto fue un decreto de la eternidad, que el Padre le da al Hijo quiénes son los que Él va a morir, por quienes Él va a ir a la cruz a pagar por los pecados pasados, presentes y futuros. Entonces ahí no hay nada al azar. Ahí no hay bendito de último. Tenemos espacio último minuto, uno más. No, eso no es así. Eso no es así. Eso ya está cuadrado y planchado. Ahora, el reto es que yo no sé quiénes son y tú tampoco lo sabes. Por eso entonces nosotros sabemos que está en nosotros la bendición, la responsabilidad, el privilegio y el llamado y la comisión de predicar el evangelio, porque yo no sé quién es quién. Entonces, pero como yo sé de seguro que hay un grupo que Dios por la obra de Cristo va a salvar, muchacha, cuando yo voy a predicar a Cristo, yo tengo una certidumbre de que el que se va a encontrar conmigo, que es un elegido, no tiene que ser que se salve ese día, pero ya no puede parar la ola que va de camino. Porque escuchó la voz de Cristo por medio de la palabra, escuchó la voz del Espíritu que le da iluminación y ve a Cristo, ve su pecado. Entonces, en cualquier momento Dios prende la luz, la persona se arrepiente, profesa fe en Cristo y sigue caminando hasta el final. Y vamos a ver también lo que es el aspecto de la gracia perseverante. Así que esta herejía es importante pelearla, que es el pelagianismo, en la idea de que nosotros podemos alcanzar la salvación por nuestra fuerza y no que es resultado de la obra de Dios en soberanía. Continuamos. Aspectos o razones por las cuales nosotros estudiamos esta doctrina. Adoración y gratitud. Cuando nosotros vemos este aspecto de lo que es el llamado irresistible, esto conduce a una adoración más profunda y a una gratitud genuina hacia Dios. ¿Por qué? Bueno, porque sabiendo que Él nos ha elegido y ha salvado por pura gracia. Y yo quiero que usted entienda algo. Este es el problema que las personas tienen con estas doctrinas. No, hermano, porque usted está diciendo que si Dios es soberano. Escuche, esto es lo que se enseña desde una perspectiva arminiana.
Usted está diciendo de que entonces Dios decretó de que todos los abusos que han sucedido y las violaciones y el tráfico, recuerde que Dios, esto es algo esto que tenemos que ejercer humildad. Dios, dentro de su plan, de su decreto, incluye el pecado del hombre. Dios no pecó, Dios no fue a traficar a nadie, Dios no violó, eso no fue Dios, eso fue el hombre. Y dentro del plan de Dios está contabilizado el pecado de todo el mundo. Ahora, hay personas que no van a ser salvas, hay personas que sí. Hay personas que Dios le va a dar entendimiento del evangelio, hay personas que no. Entonces, cuando el arminiano mira y dice, ay, pero es que ese Dios yo no lo puedo servir, pues mire, tenga cuidado con lo que está diciendo, porque es muy posible que usted no sirva a ningún Dios, porque que usted quiere servir es una imagen de su cabeza. Dios es soberano hoy, mañana y siempre, en el pasado, o no lo fue. De que usted no entienda la complejidad de los decretos de Dios. Bueno, déjeme hacer un ejemplo. Vamos a parar aquí el carrito. Escuche bien. No hay nada peor que ha pasado en la historia humana que el decreto de la muerte de Cristo Jesús. No hay nada peor que eso. De que verdaderamente Dios hecho hombre venga a morir por los pecados de un montón de gente enferma, mala, malvada, macabra. Nosotros somos gente mala. Exactamente. Entonces, el único inocente que fue masacrado fue Cristo. Y eso la Biblia dice que le dio placer al Padre. Y fue por el beneficio de lo que Cristo alcanzó, de lo que el Padre decretó y ejecutó a través del Hijo. Tienen que entender de que Dios no se place de que el pecado exista, pero el pecado tiene consecuencias. Y lamentablemente dentro de esas cosas Dios es soberano. ¿Cómo? Yo no puedo contestarle todos los días porque no sé, pero Dios es soberano en todo. Cuando alguien sufre, ¿fue Dios soberano? Sí. ¿Por qué Dios permitió eso? No sé. Es la verdad, yo no puedo darle una excusa. Yo no sé. Pero yo sé que la Biblia dice que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Ahora, si tú estás en Cristo, aunque fuera malo, obra para bien. Viste que hay un balance. Pero la gente a veces se rasca la cabeza pensando, es que cómo puede ser que yo sirva un Dios que no es razonable, un Dios que es injusto, un Dios... Bueno, perdóneme usted, hermanito, perdóneme usted, hermanita, que usted tiene un orgullo tan alto, que usted tiene los pantalones para bajar a Dios a su nivel. Es el problema. Como Dios no cabe en mi intelecto, yo entonces puedo decir de que Dios no es el Dios de la Biblia como Él se presenta en su revelación especial, porque para mí eso suena mal. Bueno, usted tiene la opción de creer lo que usted quiera. Pero si usted se va a someter a la Escritura, usted tiene que... Cristo dijo, si ustedes no creen que quien yo digo que yo soy, en todo, ustedes van a perecer de sus pecados. Está hablando de todo el aspecto del poder y la soberanía de Dios. O sea que si a usted no le gusta, y mire, escuche algo, no hay problema como cristiano de luchar con ciertas doctrinas. Y yo no estoy diciendo que eso es pecado. Usted puede luchar con muchas de ellas. El problema es que usted niegue o vaya a redefinir quién es Dios por su falta de comprensión. Ese es el problema. Ese es el problema. Y hay que tener mucho cuidado. Mire, yo no entiendo la Trinidad. No hay, miren, no hay idea que si el huevo, que si el agua, que si el gas, que si el hielo, todas estas cosas que nos dan para tratar de dar un símbolo, una ilustración, todas las ilustraciones se rompen. Porque ninguna de estas ilustraciones nos presenta algo que es eternamente santo. Ninguna de estas cosas, todas fueron creadas en el tiempo. Sin embargo, Dios es un Dios trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Yo no puedo entender eso. ¿Por qué? Porque yo no soy infinito. Amén. Mi mente no es infinita, es finita. Por lo tanto, por eso requiere un aspecto de fe, de confiar lo que las Escrituras nos dicen a nosotros. Continuamos entonces este llamado irresistible en el aspecto de evangelismo y misión, sabiendo que Dios es el que transforma los corazones. Volviendo al mismo tema, podemos compartir el evangelio con confianza, orando para que Dios obre en aquellos a quienes predicamos, confiando en su poder para salvar. A mí la gracia, porque aún nuestros amigos
Y digo amigos porque son cristianos, pasa que tienen pues, ciertas fallas en su teología. Los hermanos arminianos, dame la gracia, porque todos oran como calvinistas. Me explico. Nadie dice, Señor, por favor, que es que Él te pide entrar en su corazón, Señor. Que él pueda forzarte que tú hagas lo que Él quiere. Nadie ora así. Nadie ora así. Señor, obra en su mente. Dale un nuevo corazón. Cambia sus intenciones. Señor, que te quiera, que te desee. Note quién es el que va a hacer. Dios va a hacer las cosas. Entonces, ahí está la contradicción. Oramos para que Dios obre, pero después decimos que no es Dios, es el hombre. Entonces, es una contradicción. O Dios es siempre soberano, o Dios nunca es soberano. Pero eso es una contradicción que no se puede. Así que todo el mundo ora confiando y apelando a la soberanía de Dios. Nadie ora confiando y apelando a la decisión del hombre. Son trucos que el diablo le hace a la gente. Así que no se coja de lo que usted no es. Sea como un buen cristiano y crea la Biblia. Tercero, Amén. seguridad de salvación. Este aspecto del llamado irresistible nos asegura que nuestra salvación está en manos de Dios y no depende de nuestros esfuerzos. Efesios 2, 8 y 9, que es lo que estaba citando, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, si es de Dios, no es de mí. Si no es de mí, yo no puedo tomar crédito. Mire lo que dice el verso, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede tomar el crédito, pero es el problema con esta perspectiva de pensar que yo cojo, yo hice. No estoy diciendo que Dios no le dio una naturaleza nueva para que haga, pero usted no puede decir que porque yo hice, Dios me dio una nueva naturaleza. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Yo hago, yo actúo, yo vivo, yo predico, yo proclamo, yo sirvo. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado una naturaleza nueva. Las buenas obras no producen la salvación produce buenas obras que Dios ha marcado desde antes del tiempo para nosotros llevarlas a cabo para su gloria. Pasamos entonces a la segunda doctrina, que es la perseverancia de los santos. Esta es una buenísima, muy alentadora. Es la creencia de que todos aquellos que son verdaderamente salvos por Dios y nacidos de nuevo en Cristo Jesús serán guardados por Dios hasta el final. Es decir, no perderán su salvación, sino que perseverarán en la fe hasta alcanzar la vida eterna. Esta doctrina enfatiza la fidelidad y el poder de Dios para guardar a sus elegidos. Mire lo que enfatiza, la fidelidad y el poder de Dios para guardarlo usted. Cuando una persona cree de que fui yo, claro, fue Dios, pero en realidad fui yo, porque yo respondí, porque yo le permití, porque yo acepté, por eso el lenguaje es importante. No, yo acepté a Cristo. Bueno, entiendo lo que usted está diciendo, pero en realidad fue Dios el que lo aceptó usted. Entonces, si Dios no lo acepta a usted, usted estaría muerto en sus pecados. Amén. Entonces, yo no estoy en contra de esa terminología, pero a veces hay que ayudar a la gente a entender. Por eso yo no tengo problema que alguien diga, mire que yo acepté a Cristo. Yo entiendo lo que está diciendo, pero en realidad, si las palabras tienen significado, vamos a usarlas bien. O sea, Dios me aceptó a mí. Estamos hablando que nosotros somos los amados, los que hemos sido adoptados. Entonces, ¿quién fue el que aceptó? Pues el Padre. El Padre encomienda que el Hijo sea la utilidad por la cual el Padre puede adoptar a aquellos que eligió en Cristo. Entonces, el que aceptó de verdad fue el Padre. Ejecutó a través del Hijo. Y esta doctrina de la perseverancia de los santos es la obra del Espíritu Santo. Continuamos leyendo. Es decir, vuelvo, repito, no perderán su salvación, sino que perseverarán en la fe hasta alcanzar la vida eterna. Note algo, esta doctrina nos garantiza que si usted comenzó, Dios va a perfeccionar lo que Él comenzó. Aquí nadie entra al cielo en un enano espiritual. Eso es imposible. Usted va a entrar a la estatura del varón perfecto, que es la obra del Espíritu Santo obrando en nosotros. ¿Va a ser perfecta? Jamás. En este lado de la verja de la eternidad, nadie va a llegar. Pero cuando llegue ese momento, todo lo que faltó se completa rápidamente.
por la obra de Cristo. Y eso es muy importante recordarlo. Mayra, ¿Mm? A la pregunta que tenía Génesis, correcto. Sí. Ujú. La pregunta que estaba postulando Génesis, correcto. Así que esto tiene una conexión que le estaba haciendo, correcto. Lester, adelante. Sí. Oh, no, no, muchachos. Mire, si yo fuera a entrar al cielo con lo que yo conozco ahora, no disfruto nada. Muchacho, soy un neófito. Por eso es que Dios nos garantiza de que cuando llegue ese día en el futuro y el Señor venga bajando en las nubes y nosotros seamos arrebatados con Él y recibamos en las nubes y bajemos con Él a reinar, ese aspecto nosotros somos, se nos da un cuerpo glorificado con una mente glorificada. O sea, no es la misma cosa. Sí, claro que es mejor, porque ese cuerpo, sí, ese cuerpo glorificado, número uno, no tiene pecado. Comencemos por eso. Si usted igual pesara la misma libra que usted pesa, pero no tuviera pecado, le caería mejor a todo el mundo. Vamos a comenzar por ahí. Porque usted no tiene pecado, aunque usted no se vea como usted quiere, con todos los achaques que usted no, pero si por lo menos no tuviera pecado, hermano, usted es como un billete de 100, le cae bien a todo el mundo. Pero es mucho más que eso. Usted no solamente va a ser librado del pecado, sino que usted se le dará un cuerpo perfecto por la cual usted puede experimentar todo tipo de placer santo en la presencia de Dios. Amén. Amén. Es por eso que yo creo que cuando se habla en el Apocalipsis dice que en ese tiempo, ¿verdad? Esa era por venir, nadie se tiene que casar, no hay necesidad, porque aquello que era una sombra, por ejemplo, el matrimonio es una sombra de lo que la iglesia tiene con Cristo. En el futuro, esto es una pregunta que aparece mucho con los jóvenes, en el futuro, en el cielo, ¿va a haber sexo? No es necesario. ¿Por qué no es necesario, hermano Nazario? ¿Cómo usted se atreve a decir esto? Si esto es lo más que yo anhelo en mi vida, casarme. Bueno, número uno, está mal, anhelo otras cosas, aunque no es malo casarse, ¿verdad? Para consumir su matrimonio. Pero al mismo tiempo quiero que entienda algo por un momento. Imagínese, es la imaginación, de que usted podría tener una forma santa, correcta, bíblica, digna delante de Dios, de tener un amor, una pasión profunda por sus hermanos en Cristo que va mucho más allá que el éxtasis sexual. Eso es lo que nosotros tendremos cuando tendremos un cuerpo nuevo, una mente nueva, todo. Y yo por eso me da gracia, yo me burlo de los hermanitos, yo le hago burla a algunos hermanitos, y no es pecado, pero las personas que les gustan los tatuajes, yo me le burlo por el chaval de la vida, porque soy malo. Entonces, ¿qué pasa? Yo le digo, mira, yo no sé por qué tú haces eso, porque Dios no está de acuerdo con eso. Y claro, yo no voy a ir al Antiguo Testamento a formar un caso, pero de relajo le digo, en el cielo nadie se queda con ningún tatuaje. O sea, cuando Dios te da un cuerpo nuevo, no te lo vas a dejar. Claro, no es pecado, pero mira, gracias, porque es cierto, o sea, mire, si usted tiene un problema con el brazo, si usted tiene una rodilla que siempre está sonando como popcorn, usted sabe, eso se va. ¿Por qué? Porque eso viene de un momento en el tiempo y el espacio donde el pecado todavía tenía una presencia y esa presencia afectó su cuerpo. Pero cuando entonces Cristo te da un nuevo cuerpo, una nueva mente, o sea, todo, ¿viste? Dice que a Mayra se le va el problema del corazón y todas las cosas que tiene. Amén. Entonces, ahí es lo que quiero decirle, que cuando nosotros entendemos ese aspecto, podemos comenzar a ver esta hermosura de esta gracia que nos va a perseverar. Mira lo que dice Juan 10, 28 a 29. Y yo les doy vida eterna. ¿Entiende de quién viene la vida eterna? Yo, Cristo. Y no solamente yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Bendito sea el Señor por eso. Si usted Amén. recibe vida eterna, usted no perece más. Nadie las arrebatará de mi mano.
Él está haciendo un aspecto, eh, eh, ante- un aspecto donde Él quiere que usted se imagine la mano de Él. Y usted está en la mano de Él, aquí. Dice, aquellos que yo lo doy vida son equivalentes a las personas que están en el hueco de mi mano. Y lo que está en el hueco de mi mano, escuche lo que está diciendo, nadie las arrebata. Escuche bien, Él no está diciendo que no se tiran de la mano de Él en el vacío, que es como los arminianos lo presentan. No porque Dios los mete ahí, los guarda y no los suelte, los lleva al cielo a la fuerza. No, dice que nadie tiene la habilidad de coger. ¿Por qué? Porque lo único que quiere arrebatar es el diablo. El único que quiere matar, destruir es el diablo. Y cuando usted está en la mano de Cristo, nadie lo puede arrebatar, nadie lo puede robar, nadie lo puede defraudar, nadie le va a quitar lo que no puede quitarle. Y Cristo, entonces, exactamente, el mismo, correcto, el mismo agente de la creación, que es la persona del Señor Jesucristo, no solamente es el que da vida eterna a causa de su obra en la cruz, pero Él también entonces garantiza que nada en la creación, que se vea o no se vea, pues tiene la habilidad de arrebatarlo de su poder. O sea, aquello que le posee a Cristo y a más nadie. Por eso el versículo 29, mira lo que dice, mi Padre que me las dio. Me las dio. ¿Qué está hablando eso? Está hablando de ovejas, no cabras. Aquellas ovejas que mi Padre me dio, y mi Padre, que es mayor que todos, y como mi Padre es mayor que todos, y mi Padre me las dio, nadie las puede arrebatar. Note el énfasis, ya dos veces está diciendo lo mismo. O sea, él está diciendo exactamente que si yo tengo ovejas en mi mano, y yo soy la imagen invisible de mi Padre, y yo tener ovejas en mi mano es equivalente a tenerlas en la mano de mi Padre. Lo que Cristo tenía era del Padre. Y como Él y Él son, ellos dos son uno, mira, de la mano de mi Padre no se la va a quitar. Por lo tanto, de la mía menos. ¿Por qué? Bueno, porque esa es la promesa que nosotros, esa gracia perseverante, esa perseveración de los santos. Hermano, si usted está en la mano de Cristo, por favor, quítese la depresión de encima, quítese la ansiedad. Le están robando el gozo. Deje de que la gente lo coja de lo que no es. Usted está en Cristo, gócese. Amén. Sepa de que lo que el Señor comenzó, Él lo va a completar. Pero no se dé por vencido, porque la carne, el diablo, el mundo quieren atentar a quitarle el gozo, quieren atentar de mentirle. No, es que muchacho, tú sigues pidiendo perdón y sigues lo mismo. Está bien. Usted es de Cristo. Usted va a odiar el mundo más y usted va a amar a Cristo más. Usted va a ser menos como el mundo y más como Cristo. Mira lo que es la herejía que entonces evitamos con esta doctrina de lo que es la perseverancia de los santos. Históricamente, la doctrina de la perseverancia de los santos fue importante para contrarrestar herejías que negaban la seguridad de la salvación o que promovían una visión de fe cristiana donde la salvación podía ser ganada y perdida fácilmente por las acciones humanas. Por ejemplo, volvemos de nuevo a lo que habíamos visto, que es el pelagianismo, que sugería que la salvación dependía del esfuerzo humano. Esto va de mano en mano. Mire, esta doctrina reafirmaba la soberanía de Dios, la salvación y la seguridad de que Él completará la obra que ha comenzado en nosotros. ¿Quién la completará? El Señor. Pero espérate, ¿significa que Dios va a obedecer por mí? No, tú vas a obedecer porque es el Señor a través de ti en su espíritu. Entonces, el que no va a perseverar, el que nos va a guardar de las garras del diablo que nos quiere arrebatar de la mano de Dios, es Cristo. Y nosotros debemos entender de que si yo puedo llegar hasta el final, no es por mis obras, no es por mi intelecto, no es por mi ayuno y oración, no es por mi evangelismo, no es por mi piedad ultra reformada, no, es porque Dios es fiel para poder guardar a aquellos hasta el final. ¿Se acuerda el ejemplo del Antiguo Testamento? Sadrach, Mesach y Abednego. Mire qué ilustración más bonita. Tres jóvenes que tomaron nombres que no eran de su patria, ¿verdad? Sino que eran de esa ciudad, de ese contorno, y por eso los conocemos como Sadrach, Mesach y Abednego, aunque eso no era su nombre hebreo. Pero nótelo de la misma forma, quiero mostrar esta idea para que entienda este concepto de que cuando usted está en la mano de Dios, nadie lo puede arrebatar. Estos tres jóvenes los meten
en un horno porque no querían adorar a un Dios falso. ¿Y qué pasa? Dicen que aún los mismos hombres que lo tiraron en el horno se quemaron. O sea, en sí, sencillamente tirarlos en el horno, se quemaron. Y ellos, la Biblia dice que nada les pasó. No se le quemó el pelo, ni la ropa, ellos no estaban humeando. Yo asumo por esa definición que tampoco elevó la temperatura de sus cuerpos y causaron sudar de una forma exagerada, ¿verdad? Entonces, Dios altera las leyes de lo que es la física. Él suspende la naturaleza para hacer una obra sobrenatural. ¿Por qué? Porque los que están en el hueco de su mano, nadie los arrebata. Amén. Ahora, eso puede ser que no nos pasa a nosotros literalmente, pero traigo eso como una ilustración para que usted entienda que si de una forma literal Dios guardó a estos jóvenes para traer gloria a Él, porque ellos no se vendieron, ¿usted no cree que el Señor ya ha hecho mucho por nosotros? Mire, si a nosotros nos tirasen en un horno y nos ponemos a chicharrón así como un buen pernil, mire, no importa, la gloria es de Dios. ¿Por qué? Porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estos jóvenes, ellos estaban claros, si nos van a chicharrar, bien achicharrar, es más, tírenos sazón, vayan a adobarnos, aprovechen de una vez. ¿Por qué? Porque ellos dicen, nosotros no vamos a tener lealtad, nosotros no vamos a arrodillarnos a ningún otro Dios. Hermano Guido, adelante. Hermano, usted está ahí hablando sobre lo que quiero yo como acotar aquí. Es, esos hombres están allí también como ejemplo de obediencia, que es algo muy importante. Y esa obediencia de ellos viene por el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, vemos que cada personaje que es nombrado como hijo, como profeta, como alguien importante para Dios en el Antiguo Testamento, nosotros vemos cómo ellos conocieron a Dios por medio de la palabra de Dios. O sea, cuando Dios les hablaba, ellos obedecían, creían y obedecían. Esos hombres, esos tres hombres, para mí, obedecieron lo que sus padres les enseñaron de quién era Dios y cómo debían de ser reverenciados, o sea, cómo debían de ser reverentes a Dios y Amén. no a ningún. Y algo que siempre ha calado en mi mente y me gustaría que me corrija si estoy mal, si estoy errando, hay un aspecto muy importante. Nosotros estamos conscientes de la soberanía de Dios, pero como hijos adoptados, tenemos la responsabilidad de la obediencia en la palabra de Dios, porque si no, también Él como padre puede disciplinar a sus hijos. De hecho, lo hace y lo puede hacer con tal severidad que nos va a causar circunstancias angustiosas y adversas en este mundo, porque Dios no quiere holgazanes en su reino. Pienso y discierno en la palabra. No sé si estoy errando o no. No, la Biblia dice que un padre que no disciplina no es padre, y es un padre que odia. Entonces, si nuestro Padre Celestial es la perfecta imagen de un buen padre, pues el buen padre tiene que disciplinar. ¿Por qué? Porque ama. Un padre que ama, disciplina. No abusa, no está embriagado con el enojo y va a comenzar a tirar machetes en el aire y platos. No, estamos hablando de un hombre en control que disciplina, que sabe corregir, sabe traer no solamente una corrección física, sino una del corazón. Amén. Dios pone situaciones en nuestra vida, no para, como quien dice, darnos tres fajazos y ya. No. Si usted cree que eso es una disciplina, usted no entiende lo que es disciplina. La disciplina es diseñada para ayudar a que la persona pueda recapacitar y en su corazón entender lo que ha hecho mal. Y el dolor de la disciplina temporera es un recordatorio de que si no nos arreglamos y alineamos, ese dolor temporero se puede convertir eternal. Amén. Amén. Entonces el padre que ama
disciplina. Correcto. Y lo digo, hermano, porque esta doctrina hoy en día me he dado cuenta que también la están torciendo al otro extremo. Ya Dios hizo la obra, no importa lo que yo haga, eh, total, ya yo he creído y yo sé que mis obras no son las que cuentan son las de Cristo, yo realmente puedo hacer literalmente lo que me dé la gana. Y yo estoy convencido de que esos hermanos como que también están medio zafaditos. No, no como que está hace rato zafado, muchachos, eso ya. Y el problema es, hay que recordar de que hay un balance. Si la persona está diciendo en el aspecto de lo que es la justificación, mis obras en realidad no cuentan, pero si usted va a seguir toda la vida pensando eso y aplicándola a su santificación, usted tiene un problema, porque sus obras es una, son medios de gracia que Dios usa para hacernos más como Cristo. Amén. O sea, yo soy santificado al ritmo que obedezco. Cuando obedezco con más aceleramiento, Dios sigue santificándome. Cuando yo entonces me pongo terco y no quiero entonces ser domado, sometido por el Espíritu a lo que Dios tiene para mí, que todo es bueno, esa es la ironía más grande. Nosotros hacemos las cosas difíciles cuando lo que el Señor quiere es algo bueno. O sea, nosotros nos ponemos como medios iracundos y locos. Y no, el Señor disciplina a los que aman. Vamos a ver aquí 3 razones para terminar por la cual estudiamos esta doctrina. Número 1, seguridad y salvación. Volvemos a Romanos 8:38. Esto es un gol, esto es un bombazo. Mira lo que dice, por la cual estoy seguro. Pablo tenía muchas cosas que estaba seguro. Número 1, él estaba seguro que él iba a morir. Todo el mundo va a morir. Número 2, Pablo estaba seguro que el evangelio era el poder de Dios, porque lo predicó bajo inspiración del Espíritu Santo. Y número 3, diría en este aspecto, él está seguro de que todo esto, escuche bien, el efecto mismo de la muerte que fue inaugurado por Adán. Hay que definir ese aspecto de la muerte, no es meramente y ya, no está hablando de eso. Está hablando que los efectos que tomaron control, el pecado que entró a través de Adán en la caída, que ha causado muerte en toda esfera, y continúa, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa, escuche bien, que Dios haya creado, puede separarlo de la eficacia, del resultado de la obra de Dios que es a través de Cristo. El amor de Dios es manifestado en Cristo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Perdóneme usted, si usted no puede ver eso, no hay problema, vamos a orar por usted, vamos a ser muy pacientes y vamos a seguir dándole duro para que usted entienda, ¿verdad? El Señor le abra el entendimiento, pero esto es importante, usted tiene que tener seguridad, confianza en las pruebas. Aquí está difícil porque nosotros muchos tenemos pruebas y es para nuestro bien. Hermanos míos, dice Santiago 1, 2 al 4, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es que este Santiago ese cree que es súper espiritual. ¡Ja! Y que yo voy a encontrar gozo en su espíritu. Bueno, no es Santiago, cualquier Santiago, es Santiago bajo la inspiración del Espíritu, Dios hablando a través de él, diciendo, hermano, tenga por mucho gozo. ¿Qué? Cuando sufra, cuando tenga muchas pruebas. ¿Por qué Santiago? Bueno, le voy a explicar. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así es. Yo por eso, yo descubrí un secreto, no es secreto, pero pensé que era un secreto, de que cuando lloro por más paciencia, más caliente se pone la cosa. Entonces, yo dije, pues yo voy a parar de orar por paciencia. Bueno, en este oficio, no importa si usted la pide o no, se la van a dar. Así que no importa, yo de todas formas sigo orando por paciencia, porque es mejor pedir y saber que Dios va a contestar lo que yo pido, de que lo conteste de una forma que me guste o no, es irrelevante, de todas formas va a venir, entonces vamos a hacerlo de todas formas. O sea, le corras o no, te va a coger. Amén. Entonces, entendemos. Ahora, mire, dice, más tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. No está hablando de monetario, no está hablando financiero, está hablando del aspecto espiritual y de madurez. En otras palabras, las diversas pruebas va a producir paciencia.
Y esa paciencia va a facilitar una obra completa. Haga la conexión. Si nosotros somos hijos de Dios y ya nuestro hermano mayor fue el que sufrió todo para ser hecho perfecto y tener un nombre sobre todo nombre, ¿cuánto más nosotros entonces, a causa de su ejemplo, no vamos a recibir la misma medicina? Al contrario, si alguien debería sufrir más para ser santo, somos nosotros. Cristo Amén. sufrió y no era santo. Bueno, pero Cristo sufrió y era santo, perdone. Entonces, él no tenía que sufrir y sufrió. Pero él lo hizo amando a su Padre. Se sometió en todas las cosas. Amén. Con amor, una obediencia pasiva y activa para glorificar al Señor. Por último, esperanza eterna. Nosotros vemos esta doctrina de la perseverancia de los santos o esta gracia perseverante, según de Corintios 4, 11, 17, 18, dice, porque esta leve tribulación momentánea. Me da gracia. Pablo es el tipo sabe hablar. Él me da gracia, porque él está diciendo, mire, él no dijo esta tribulación momentánea, o él no dijo porque esta tribulación, me puede decirlo así. El Espíritu Santo a través de él dice, porque esta leve tribulación momentánea. Mire, cállese la boca y para estar quejando si esto es rapidito. Esto pasa rápido, como drive-thru de McDonald's. Bueno, ya no, el McDonald's te tarda más tiempo, pero usted entiende la idea. Exactamente, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La paciencia es algo que es eterno. ¿Por qué? Porque tal vez la paciencia como tal no se ve. Nosotros vamos a manifestar eso, pero esa obra es la obra de Dios en nosotros. Amén. Es importante recordar, cuando nosotros pensamos en cómo vamos a perseverar, Dios nos va a perseverar por medio de problemas, tribulaciones. O sea, no es de vacaciones allá en las Bahamas, aunque me gusta ir allá, pero así no es como vamos a madurar. Nosotros maduramos a pura candela. Amén. Interesante, y es interesante que la Biblia nos dice de que nosotros, ¿verdad?, nuestras obras van a ser probadas como por fuego. Pero no solamente en nuestras obras, nosotros también, porque nosotros somos obra y hechura suya. Amén. Así que si nuestras obras van a ser probadas, los que hacen las obras también van a ser probados con sus obras. Y eso es lo que le da gloria al Padre, ver que nosotros somos el resultado de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a orar. La semana que viene vamos a ver la constitución de nuestra iglesia. Así que vamos a entrar en unos puntos que creo que va a ser de mucha, mucha, mucha bendición. Oremos. Trino Dios y Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos que se conectaron. Ayúdanos, Señor, a continuar entendiendo de que nosotros somos tuyos, estamos en el hueco de tu mano, nadie nos arrebata, nadie nos quita el gozo. Nosotros puede ser que se lo demos a alguien que nos convenza a dárselo, pero ayúdanos a recordar que lo que es nuestro porque tú nos los has dado. Gracias por tu amor, gracias por el Evangelio, gracias por nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Bendíceles en sus trabajos, bendíceles con salud, con fuerza, prospéralos y ayúdanos para poder juntos venir el domingo y glorificarte. Y es porque lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.